qué es la economía y cuáles son sus principales áreas de especialización. La economía estudia cómo las sociedades utilizan sus recursos limitados para producir y distribuir bienes y servicios, desde las necesidades humanas más básicas hasta el comercio internacional y la innovación tecnológica, incidiendo directamente en la vida de las personas. En su vasto campo de interés, la economía posee diversas áreas de especialización que se enfocan en diferentes aspectos de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Te invitamos a conocer en mayor detalle qué es la economía y cuáles son sus principales áreas de especialización para entender mejor su relevancia en las sociedades actuales y cómo se aplica al mundo real. ¿Qué es la economía y por qué es importante su estudio? En su clásico libro Economics, 1948, Paul Samuelson y William Nordhaus definen a la economía como el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos escasos. Samuelson explica que los recursos económicos son limitados, mientras que las necesidades y deseos humanos ilimitados. Por lo tanto, la economía se ocupa de cómo se toman las decisiones sobre qué producir, cómo producir y qué para quién producir, dada la escasez de recursos. En tal sentido, la economía incide en todos los aspectos de nuestra vida, desde las decisiones que tomamos como individuos hasta el funcionamiento de las empresas, las organizaciones y los gobiernos. El estudio de la economía nos permite entender cómo se toman estas decisiones y cómo se relacionan con el bienestar de la sociedad. Asimismo, se trata de una disciplina fundamental para el desarrollo económico social de los países. Los gobiernos utilizan los conocimientos económicos para tomar decisiones y diseñar políticas públicas que fomenten el crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de la pobreza. Las empresas, por su parte, utilizan los principales económicos para tomar decisiones sobre la producción, el precio y la distribución de sus productos. Estudiar la economía en profundidad nos permite entender cómo funciona el mundo en el que vivimos. Nos proporciona las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre nuestra vida económica y la administración de recursos. Las ciencias económicas, como parte fundamental de las ciencias sociales, desde esta perspectiva, las ciencias económicas son una parte fundamental de las ciencias sociales, porque se enfocan en el estudio de las decisiones y las actividades económicas de las personas, las empresas y los gobiernos. En tal sentido, Samuelson y Nordhaus también destacan que las ciencias económicas utilizan métodos y técnicas científicas para analizar y entender tales procesos. Así, la economía se relaciona estrechamente con otras disciplinas de las ciencias sociales como la sociología y la antropología, la psicología y la política y la historia. La economía está definida por los valores, normas y estructuras sociales que existen en una determinada sociedad y a su vez afecta a estas mismas variables sociales. Por ejemplo, los economistas estudian cómo los factores sociales y políticos influyen en la toma de decisiones económicas de las personas y las empresas, cómo las políticas económicas del gobierno pueden afectar el bienestar de la sociedad y cómo los cambios económicos pueden alterar las relaciones sociales y las estructuras del poder. ¿Qué diferencias hay entre microeconomía y macroeconomía? Una de las preguntas más frecuentes y elementales entre quienes se interesan en las ciencias económicas es acerca de las diferencias entre microeconomía y macroeconomía. Se trata de una cuestión tan básica como fundamental para esta disciplina. Microeconomía se enfoca en el estudio del comportamiento económico de los individuos y las empresas y de su interrelación de los mercados. La microeconomía analiza cómo los consumidores toman decisiones de compra, cómo las empresas fijan los precios de los bienes
y servicios, cómo se asignan los recursos escasos entre diferentes usos y cómo los mercados funcionan para coordinar las decisiones de los agentes económicos. También estudia la comprensión de las condiciones de las políticas en las que los mercados pueden faltar o funcionar ineficientemente y cómo las políticas gubernamentales pueden corregir tales fallas. Macroeconomía se enfoca en el estudio de los fenómenos de la economía en su conjunto. La macroeconomía analiza tendencias y patrones económicos a gran escala, como es el crecimiento económico, la inflación, el desempleo, la balanza comercial y la política monetaria. La macroeconomía también se enfoca en entender cómo las políticas económicas pueden afectar a la economía en general, en cómo la crisis financiera o los cambios en el comercio internacional pueden afectar a los países y a la economía global. ¿Cuáles son las orientaciones principales de la licenciatura en Economía? La licenciatura en Economía es una carrera de nivel superior que se enfoca en desarrollar habilidades analíticas, críticas y cuantitativas para comprender los fenómenos a nivel micro y macroeconomía. Además de existir licenciatura en Economía como título tradicional, existen diferentes áreas de orientación en las que el licenciado en Economía puede especializarse. A continuación veremos cuáles son las orientaciones principales de la licenciatura en Economía y qué particularidades tiene cada una. Licenciatura en Economía. La licenciatura en Economía, que podríamos llamar tradicional o general, posee un programa académico que tiene como objetivo tomar profesionales capaces de analizar y extender los fenómenos económicos a nivel micro y macro y aplicar la teoría económica en la solución de problemas reales. Esta licenciatura incluye conocimiento incluye conocimiento de áreas tales como teoría económica, matemática financiera, estadística y probabilidad, programación, comercio internacional, derecho económico, contabilidad, políticas monetarias, economía financiera y mercado de capitales. Entre muchas otras, esta carrera forma a sus licenciados para que puedan competir exitosamente en áreas tales como la finanza, la economía empresarial y las políticas públicas y sociales, desde su planificación hasta la implementación y evaluación de sus consecuencias.